Una rosa no puede crecer en la oscuridad. Se muere, y la oscuridad crece. LeBlanc. Misteriosa hasta para los otros miembros de Rosa Negra, LeBlanc es uno de los tantos nombres de una mujer pálida que ha manipulado personas y eventos desde los primeros días de Noxus. Usando su magia para reflejarse a sí misma, esta hechicera puede aparecérsele a cualquiera, en cualquier sitio y estar en muchos lugares al mismo tiempo. Al siempre estar conspirando en las sombras, los verdaderos objetivos de LeBlanc son tan herméticos como su identidad cambiante. LeBlanc, la maquiavélica. La identidad de LeBlanc, la dama de la rosa negra, es tan etérea como los susurros que la describen y tan efímera como las ilusiones que le dan forma. Probablemente ni siquiera ella misma lo sepa después de tantos siglos de mimetismo y engaño. Vestigios de una orden que ha existido durante incluso más tiempo que Noxus, los iniciados de la Rosa Negra han conspirado desde las sombras durante siglos, atrayendo a los ricos y poderosos a sus filas. Aunque solo algunos conocen los orígenes de su dama, muchos han descubierto leyendas sobre una pálida hechicera que ayudó a las tribus barbáricas destruidas en su lucha contra el fantasma de hierro que dominaba las tierras desoladas, en manos de los Darkin. Aún en la actualidad, su nombre es pronunciado con miedo, Mordekaiser. Excepcionalmente hábil dentro del grupo íntimo del fantasma antes de traicionarlo, la hechicera se comprometió a neutralizar la fuente de su poder, el bastión inmortal, bloqueándolo del pozo de la muerte con el que abastecía a su aterrador imperio. Sin embargo, incluso cuando los bárbaros construyeron su propio imperio en la sombra del bastión, no se percataron de que los secretos arcanos que contenían no se habían encerrado del todo. La hechicera pálida siempre había tenido el don de la ilusión. Antes de que la eliminaran de las páginas de la historia en los tiempos de las guerras rúnicas, su mejor truco era hacer que Noxus se olvidara del poder oscuro agitándose en su propio corazón. La Rosa Negra ahora existe para ampliar los intereses clandestinos de aquellos que pueden ejercer semejante magia. Sus tropas se componen de nobles mundanos atraídos por los rumores de milagros que fueron esclavizados para explotarlos despiadadamente. Incluso el comandante más poderoso de la milicia solo podía servir a los verdaderos maestros del culto, quienes pelean entre sí en juegos de intriga y conquista por obtener influencia, tanto en la capital noxiana como más allá de sus fronteras. Durante siglos, LeBlanc ha servido en secreto como consejera de dignatarios extranjeros, haciendo apariciones en varias naciones al mismo tiempo y convirtiendo el orden en caos con sus ilusiones. Los rumores sobre una nueva dama surgiendo en cada generación solo crean más interrogantes. ¿Cuál es su verdadera forma? Cuando ella habla, ¿lo hace con su propia voz? ¿Y cuál será el precio por los favores que ofrece? Bowren Darkwill fue el último en descubrir la respuesta a la última pregunta en carne propia. A pesar de que la Rosa Negra lo había ayudado a conseguir el trono, él se rehusó a recibir el consejo de los asesores que ella seleccionó específicamente, lo que obligó a LeBlanc a tomar medidas drásticas. Tras manipular a un joven de la nobleza llamado Jericho Swan para revelar la implicación del culto, LeBlanc accedió a ser ejecutada junto con los conspiradores más importantes, o al menos, eso parecía. Con el tiempo, ella se acercó a Darkwill y encontró a un gobernador cada vez más paranoico y temeroso de su propia mortalidad. Tras prometerle los secretos para prolongar su vida, LeBlanc envenenó lentamente la mente de Darkwill a la vez que lo empoderaba. Bajo su mandato, la veneración noxiana de la fuerza se convirtió en algo mucho más siniestro. Juntos se aseguraron de que la leyenda de Swan terminara en desgracia en los campos de batalla de Jonia. Pero Swan, alentado por las tradiciones prohibidas del Bastión Inmortal, hizo algo completamente inesperado y logró destronar a Darkwill y apoderarse de Noxus. El nuevo gran general no tenía interés en su propio legado,
sino en la gloria del imperio, y un hombre así no era tan fácil de corromper. Después de muchos siglos, LeBlanc se preguntó si acaso habría encontrado finalmente a su némesis. Sus acciones habían llevado a Runeterra al límite de la guerra en muchas ocasiones. Como consecuencia de batallas desesperadas por todo Freljord, en las cumbres de Targón y en las profundidades de los desiertos de Shurima, la magia oscura había comenzado a esparcirse nuevamente, acercándose cada vez más a Noxus. Ya sea que LeBlanc siga siendo la misma hechicera pálida que traicionó al fantasma de hierro o simplemente una de los cientos de reflejos vacíos, es innegable que su influencia proviene de raíces ancestrales. La rosa negra está por florecer. Las espinas de la rosa negra, por L.J. Goulding. No entiendo, murmura el general Grant, tratando nerviosamente de apagar la luz de su lámpara. Aquí no hay nada, es un callejón sin salida. Se encuentra de pie en el umbral, enmarcado por la mampostería oscura, que destaca frente a la oscuridad aún más profunda que va más allá. No ve el portal abierto frente a él, ni las inscripciones angulares Ochnum que lo rodean. No ve los fragmentos de hueso que ensucian las baldosas bajo sus botas. Sonrío, actúo el papel que me corresponde. Es de lo más sencillo, le digo, esconderse a simple vista. El general se da la vuelta, en su rostro se dibujan con claridad la confusión y la frustración. No juegues conmigo, primo. ¿Tienes alguna idea de lo que estoy arriesgando al estar aquí abajo? ¿O de lo que ocurriría si nos descubren? Estos son los distritos prohibidos por orden del Consejo. Hay patrullas de la Legión por todas partes. Al menos eso sí es cierto. Desde que el usurpador Swan tomó el control, ha mantenido el bastión inmortal en estado de sitio. Según el discurso oficial, esto sucede para proteger a la Trifarix de las represalias de las casas nobles que se opusieron a su creación. De manera extraoficial, está desafiando a hombres como Brannon Grant para que se muestren como sus enemigos. Pero ellos jamás dudarían de tu lealtad, le aseguro. Un héroe de las puertas del duelo, nada menos. Serás honrado por órdenes directas del propio Gran General. ¿Qué podrían decir al respecto? Si nos descubrieran, ni siquiera tendrías la necesidad de correr. Su expresión se ensombrece. Oh, de la Legión Trifariana no se huye. No tengo tiempo para escuchar esta propaganda mal disimulada de nuevo. En poco más de un año, Swan ha construido una mística particular alrededor de sí mismo y de la mano de Noxus, así como de aquellos que le sirven a ambos. Es un plan brillante, aunque admitirlo llena mi corazón de odio. Aún así, le permito a Grant que disfrute su momento. Es por esta razón que estamos aquí. Baja la mirada. No ganamos las puertas del duelo, fue la Legión. Es por ello que Swan no asistirá al triunfo. Ese maldito sabe que no teníamos que estar ahí. Nos insulta con esta pomposa ceremonia, frente a todo Noxus. Asiento y coloco mi mano sobre el hombro de Grant. Y es por ello que haremos que pague por todo lo que ha hecho. Eres un noxiano verdadero, nadie puede negarlo. Le hablé a los otros sobre ti, quieren conocerte. Ella desea conocerte. No podré encontrarme con nadie, primo, si no podemos entrar. Él mira a sus alrededores. No se supone que la rosa N.E. Me detengo. No uses ese nombre. Te hace sonar como, bueno, como dijiste. Como si no entendieras. Haciéndolo a un lado, avanzo hacia el portal, que parece una boca bostezando. Al ver por primera vez la entrada, por fin, casi deja caer la linterna de la sorpresa. Trastabillando detrás de mí, Grant se cerciora de que no nos estén siguiendo, para después mirar de reojo las sombras del callejón. Es cierto, dice entre dientes.
¿Es cierto lo que dicen sobre ella? No aminoro mi marcha. Vamos. Averígualo por ti mismo. Contrario a la creencia de la mayoría de los noxianos, el bastión inmortal no es un monumento. Tampoco es simplemente una fortaleza, en el sentido en el que las tribus antiguas lo concebían. La piedra a nuestro alrededor casi vibra de poder, aunque Grant no se da cuenta de ello. Lo he visto en incontables ocasiones a través de los siglos. Él sabe que algo no está bien, pero solo lo percibe como el arrastre letárgico de sus extremidades y una comezón susurrante en la nuca. Muy pocos mortales logran mantenerse vivos cuando están así de cerca de la fuente. En su defensa, aún cuenta con suficientemente agudeza como para sacar su daga cuando una figura encapuchada emerge de la penumbra. Paso a los dos, viniendo desde la otra dirección. Mi cansancio es evidente. No importa. Esto terminará muy pronto. Grant me mira con sospecha hasta que desaparezco de su vista, después, anda sin prisa hasta llegar al lado de aquella persona a la que llama primo. Adrian, ¿quiénes son estas personas?, pregunta Grant, mientras más figuras anónimas vienen y van. No reconozco a ninguna. Son los aliados de los que hablaste, los de las demás casas. Suspiro. Es decepcionante presenciar que ni siquiera las mejores mentes militares puedan ver lo que está justo frente a sus narices. Simpatizan con las dificultades de nuestra familia, respondo, tratando de ocultar el desdén en mi voz. Nosotros, todos nosotros, estamos comprometidos con la caída del usurpador y la restauración del trono. Lo mejor será que no conozcas sus nombres ni mires sus rostros. Se ríe, burlonamente. Pero ¿cómo podremos trabajar juntos si nosotros? Las palabras se apagan entre sus labios mientras giramos en la última esquina. Estamos de pie frente al borde del gran pozo de las almas, que se sumerge hacia los cimientos de Noxus, mucho más allá de las dimensiones físicas que el bastión debería permitir. Un miasma agitado de azules fríos y verdes celosos se arremolina a la distancia, debajo de nosotros, alumbrando por los 3 puentes que abarcan la brecha. Ahí, entre ellos, suspendida contra la locura, hay una silueta enorme y aterradora que todo noxiano conoce demasiado bien. La cáscara de una armadura inerte representada en cada libro de historia, y 1000 estatuas arruinadas y desperdigadas a lo largo de la antigua ciudad. Grant da medio paso hacia atrás. No puede ser, murmura. No. No puede. Su voz se quiebra. Sus ojos brillan con lágrimas. Me acerco a su hombro y le susurro al oído. ¿Ahora puedes ver la verdad? ¿La verdad detrás del gran imperio de Noxus? Así ha sido durante siglos, desde los días de los primeros reyes. Ningún gran general, emperador o tirano puede mantener su posición a menos que la señora del bastión inmortal lo permita. Son muchos quienes le servirían, pero pocos demuestran ser dignos de ella. Sutilmente, desprendo la linterna de sus dedos temblorosos y lo aparto del paisaje que lo paralizó, para llevarlo hacia los rincones velados que se alinean a ambos lados del pasaje. Swan debe caer. Nuestro grupo está sumamente comprometido con ello, sobre todas las cosas, y sacrificaremos lo que sea necesario para lograrlo. De alguna forma, Grant sabe lo que está por observar, incluso antes de que retire el sudario. Es el cuerpo disecado de su primo, Adrian. Las facciones del joven están congeladas en un rictus mortal, aunque hay una inconfundible sensación de paz en ello. Tu casa fue señalada de manera injusta durante el golpe, Brannon Grant. Tu padre y tus hermanos fueron despojados de todo aquello que poseían, solo por permanecer fieles a Boron Darkwell hasta el final. Adrian dio su vida con gusto en busca de la venganza. ¿Honrarás esa deuda y también te unirás a nosotros?
Grant se desploma sobre sus rodillas, alzando la vista y observándome con una mirada fresca. Tú eres ella. Tú eres la mujer pálida. No vacila cuando una segunda mujer pálida aparece a mi lado. Hablamos con la misma voz. Soy omnipresente. Soy todos. Solo sabes lo que necesitas saber y ves lo que yo quiero que veas. Jericho Swan no es el único que puede exagerar respecto a su propia leyenda. Una tercera mujer pálida emerge detrás de Grant, y luego una cuarta. Aún así, inclina su cabeza frente a mí, sin duda convencido de que por fin ha entendido. No necesita que nosotras le señalemos el rincón vacío junto al de su primo. Con todo mi corazón, jura, y con cada gota de mi sangre noble, le serviré, mi señora. No descansaré hasta que el farsante de Swan esté muerto. Este tonto ingenuo piensa que será él quien aseste el golpe final. Para fines de mi propósito, le permitiré que piense eso, puesto que él solo sirve para indagar en las defensas del gran general. Delineo el sello del grupo en el aire, sobre la cabeza de Grant, marcándolo como mío. Nadie que pueda verlo podrá interferir en la conspiración que pronto trazaremos. Levántate, hijo orgulloso de los Noxi. Tu plegaria es escuchada y aceptada. Juntos, seremos victoriosos, y tu nombre será celebrado como el salvador de un imperio.